Buenas tardes, soy Joan Melody 82 y hoy vengo a hablar sobre la independencia de Panamá. Como tal, Panamá se ha independizado tres veces. La primera vez fue de España, en 1821. La segunda vez fue de la Nueva Granada, en 1840. Y la tercera vez fue de Colombia, en 1903. Pues la primera vez que se independizó fue de España y fue cuando hubo una reunión entre el coronel de España y don Villarreal de Panamá. Entonces, entre esa reunión, don Villarreal, que presentaba a Panamá, presentó a Panamá como una república independiente. Entonces, se manifestó a Panamá como independiente y fue aceptada su independencia. Pero hubo un problema, y es que los panameños tenían miedo de una reconquista española. Entonces, para evitar esa reconquista española, decidieron unirse a la Gran Colombia, una nueva nación conformada por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Luego de integrarse a la Gran Colombia, la primera tentativa de separación fue efectivamente en la Gran Colombia por rechazar la Constitución Bolivariana de 1826. La rechazó y fue la primera tentativa de separarse. Luego, por problemas políticos internamente dentro de la Gran Colombia y tras la muerte de Simón Bolívar, en 1830 se disuelve la Gran Colombia y luego nace una nueva república que es la República de la Nueva Granada, los cuales territorios son Colombia y Panamá, para desgracia de ellos, porque lo que se venía era un montón de guerras civiles, y lo cual eso afectaba a Panamá y la dejaba cada vez en la pobreza y en el olvido, lo cual le afectaba mucho. Pero en una de esas guerras, que fue la Guerra de los Supremos, que en Panamá se dio más de 60 combates, Panamá se pudo independizar. Pero de todas formas solo se independizó durante 13 meses y se volvió a integrar a Colombia por miedo a una reconquista violenta a Panamá. Entonces, para evitar una guerra violenta entre Panamá y Colombia, decidieron unirse otra vez a Colombia por la paz. Pero, ¿qué hizo Panamá durante esos 13 meses? Arreglaron problemas económicos, problemas de educación y mejoraron la salud. Y luego, por eso es que era el afán de independizarse. Y luego se volvieron a integrar a Colombia. Luego de eso, se da una disputa por construir el canal perfecto que iba a unir los dos océanos. ¿Cuáles eran esos dos océanos? Era el océano Pacífico y el océano Atlántico. Porque actualmente el canal es el que une esos dos océanos. Pero anteriormente, en aquel entonces, no estaban separados. Entonces se lograba una disputa para abrir ese canal para dar un mejor comercio. Porque en aquel entonces pasar por Estados Unidos a California, porque recientemente en California se había hallado unas minas y minas de oro. Entonces, para pasar por Estados Unidos era muy peligroso, por el oeste. Entonces, la vía más segura era por Panamá. Por eso es que era la urgencia de construir un canal. Pe- perdón, pero Colombia no lo permitía. Colombia no permitía que se construyera un canal. Entonces, Panamá quería un movimiento de independencia para lograr independizarse y ser un país central en el comercio libre para que se pudiera comerciar libremente e internacionalmente por el canal. Y habían unos países que estaban apoyando ese movimiento. ¿Cuáles eran esos países? Los países que apoyaban ese movimiento eran Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
Años después, Colombia le otorgó el permiso a Francia para poder construir el canal. Pero Francia tuvo problemas de arquitectura, ingeniería, problemas climáticos, la fiebre amarilla y por muchos factores no pudieron finalizar el proyecto y el proyecto fue un completo fracaso. Lo cual esto aprovechó Estados Unidos para poder construir su propio canal en Panamá. Entonces, pero Colombia no aceptaba y no aceptaba. Actualmente, perdón, en aquel entonces el presidente era el presidente marroquí de acá de Colombia. Y en Estados Unidos, el presidente Roosevelt insistía en hacer un tratado para poder conseguir la construcción del canal por parte de Estados Unidos en Panamá. Pero Colombia no quería. Ya luego de tanto insistir, por al fin Colombia aceptó. Pero antes de hacer el tratado, luego Colombia se negó. Y esto fue tomado por Estados Unidos como una falta de respeto. Entonces, debido al movimiento de independencia que quería Panamá, y como Estados Unidos se iba a ir beneficiado al ayudar a Panamá, entonces decidió ayudar a Panamá a su movimiento de independencia. E idearon un plan. El plan era en sobornar a diferentes rangos militares y políticos, y después de sobornarlos, completamente el ejército colombiano fue arrestado. Y esto fue aprovechado por el gobierno de Panamá y de Estados Unidos para hacer la acta de independencia de Panamá. Entonces, pues Colombia sin ejército le tocó aceptar el acta de independencia de Panamá. La noticia de independencia de Panamá llegó hasta el 6 de diciembre a Colombia porque los canales estaban completamente estropeados. Los canales de comunicación, los medios de comunicación. Entonces, se volvió un caos. Incluso hasta Colombia llegó al punto de decirle a Panamá que podría convertirse en la capital y llevarse la mayoría de dinero que recolectaría el canal de Panamá. Pero esto solo fue recibido con burlas. Ya luego se hizo el acto de independencia, se finalizó y luego se hizo un acuerdo para mejorar la relación entre Estados Unidos, Panamá y Colombia. Y en ese acuerdo hubo algo que benefició a Colombia. Fueron 25 millones de dólares. Pero Colombia, ¿qué hizo con esos 25 millones de dólares? Colombia lo que hizo con esos 25 millones de dólares fue arreglar la vía ferroviaria y también ayudar al sistema económico. Porque actualmente, en aquel entonces, el sistema económico estaba un desastre entero. Incluso hasta le pidieron ayuda a economistas estadounidenses para que les ayudara. Y esa fue la independencia de Panamá en 1903. Gracias por su atención.